María alguna vez pensó que la vida familiar era todo alegría y placer, que marido y mujer se despertaban juntos abrazados en la misma cama y se sentían bien solo porque estaban juntos y el mundo entero no podía impedirles disfrutar de su felicidad. Desayunaron, jugaron y tomaron café, se rieron, en general disfrutan el tiempo que pasan juntos de todas las formas posibles, incluso cuando están cansados después del trabajo, también están felices de pasar tiempo juntos siempre y sin excepción. La realidad resultó ser completamente diferente, no igual que Masa. Me la imaginaba por ignorancia. Ella y Vadim llevaban casi años casados y al principio todo era maravillosamente largo, paseos bajo la luna, ver películas juntos en el sofá, deliciosas cenas hechas a mano, entre otros atributos de un matrimonio feliz. Le parecía que nada más era necesario para la felicidad. Pasó un año, luego el segundo, cuando Masa escuchó conversaciones a su alrededor sobre cómo la gente no se lleva bien, sonríe sarcásticamente ante las cosas malas, simplemente besa a cada una. Otra buena noche y por la mañana solo cocina para tu amor. Ropa desde la noche hasta la mañana simplemente planifica dónde vas a pasar tus vacaciones en el verano, es tan simple y tan natural. Si dos adultos se aman y ya han formado una relación, entonces no hay barreras para su felicidad conjunta en el tercero año de vida. El ser introducido en sus vidas algún problema prim, fue tan significativo que el edificio del amor se balanceó como un delgado álamo temblón en el viento y casi se derrumbó. Sucedió algo que a veces le sucede a muchas familias, incluso a las muy estables, tuve que vivir separados por un tiempo. Vadima, una mujer severa y estricta, profesora de una escuela de arte, educada y comedida al expresar sus sentimientos, de alguna manera logró sufrir un derrame cerebral. Está claro que se convirtió en una paciente postrada en cama, y si tenemos en cuenta que ella vivía en el centro regional a horas de distancia y los novios vivían en la capital, solo eso era muy triste. Para Vadim y Masa no hubo oportunidad de transportar a su madre aquí antes de la boda. Vadim logró ahorrar para un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, que se convirtió en su nido de amor para imaginar. La existencia de un paciente postrado en cama en una habitación de metros cuadrados no sería fácil y tal vez incluso blasfemo excepto Vadik. No había nadie en este mundo que pudiera y estuviera obligado a cuidar de Julia, que estaba llena, ese era el nombre del coche, suegra. Vadik estaba trabajando en ese momento en una posición muy prometedora en una empresa gubernamental y muy bien podría conseguir un ascenso a jefe de departamento en un futuro muy cercano, así que piense que simplemente elegiría dejar todo y dejarlo todo y marcharse también. No venga a responder a. Es de alguna manera sencillo para los jóvenes. Y, naturalmente, es como si siempre hubieran conocido a Masa. Trabajas en el lugar de baja por maternidad. Vadim comenzó la conversación un sábado por la mañana. Es decir, tan pronto como ella llegue a su casa, casi automáticamente te enviarán a hacer un recorrido por allí. Entonces María solo pudo estar de acuerdo con esto. En realidad ella trabajó temporalmente en el lugar y estaría obligada a liberarlo si algo sucediera, pero Vadim aún no ha dicho todo lo que le iba a transmitir ahora. Si vas a cuidar a tu madre no te llevará mucho tiempo, creo que serán unos meses. Solo un poco de ayuda para tratarla allí, ella volverá en sí e inmediatamente regresarás a casa. A Masa no le gustó este escenario de eventos. Primero que nada, ella está en celo, aunque sea temporal, pero al menos en excelente compañía si él misma que sale de la maternidad decide extender su licencia de maternidad o no salir, ese lugar se convertirá en su auto para siempre, y ella tenía muchas ganas de eso. Y el cuidar a una paciente encamada, María lo entendió muy bien, es muy difícil. A veces, probablemente incluso insoportable, especialmente cuando tienes años y toda tu vida por delante, y aunque estás tan lejos de tu amado esposo Masa no pudo resistir y lloró amargamente. Bueno, ¿qué estás haciendo, una liebre? Vadik reaccionó al instante, no lo haces. No es necesario simplemente crear humedad. Bueno, en realidad es más fácil para ti hacer eso, como digo, ¿te imaginas lo que pasará si tomo esto ahora y me rindo? En opinión de Masa, se imaginaba a grandes rasgos las Fuerzas Armadas y, a su manera, tenía razón, incluso se podría decir que tenía toda la razón. Con el corazón ansioso en el pecho,
Simplemente no podía llevar a Masa a un denominador común con el entendimiento de que una anciana necesitaba su ayuda y la conciencia de que ella y Vadik tendrían que pasar algún tiempo separados el uno del otro, incluso en ciudades diferentes, quienquiera que fuera. Le gusta esta perspectiva cuando te enamoras y toda tu vida aún está por delante. Masa podría incluso ofrecerle a Vadim un montón de opciones diferentes para el desarrollo de los eventos y en ninguna de ellas ella. Tendría que dejarlo todo e irme a las tierras de Té. Además, están con Vadik. Ambos eran de ciudades regionales, pero eran diferentes. Sus propios padres y su hermana mayor permanecieron lejos y por alguna razón Masa no se apresuró a ayudarlos. Idin difícilmente se habría asustado, pero aquí realmente no tiene otras opciones. Sí, ¿cómo puede ser esto en el mundo moderno, cuando por dinero puedes comprar cualquier servicio que necesites? Dijo la chica del rock e inmediatamente notó toda la indignación de su hombre. ¿Qué estás diciendo? Atacó a su esposa, tal como yo puedo tener la mía. Encomiendo a mi madre a desconocidos, y si le pasa algo, y si no la cuidan, y si no le dan medicinas o la atención es mala, ¿cómo puedes pensar eso y decir eso en voz alta? No, no y no otra vez, ella tiene un hijo, eso significa que no vivirá sus días con una enfermera, eso es cruel. Bueno, vaya. Masa incluso levantó la ceja sorprendida, ya que tiene un hijo, así que tal vez lo más. Lo lógico sería exigirse proezas relacionadas con el cuidado de su madre. Masa no tiene absolutamente nada que ver con eso en particular, pensó. Una mujer joven y trató de informar a su marido, eso sí, con mucho cuidado, porque ella ya entendía su actitud beligerante e irreconciliable. Batyusa, ella siempre lo llamaba así cuando quería aliviar el conflicto. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Dices correctamente que eres hijo de sangre y carne de carne. Bueno, entonces, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Después de todo, yo también quiero hacer una carrera en la capital y no estar disponible para siempre. Llamada de lo que empezó aquí. Sería mejor si Masa no dijera esto, porque después de estas palabras, Vadik pasó media hora explicándole a su esposa lo que en realidad son una familia y los problemas de una sola persona conciernen a todos, y que es feo ser tan egoísta y pensar solo en ti mismo cuando tus seres queridos necesitan tu ayuda, y que cuidar a los enfermos ha sido trabajo de mujeres durante siglos y desde entonces se atrevió para casarse y convertirse en mujer en todos los sentidos de la palabra. Hay que verlo como inevitable, sí, y en general, y que es exactamente lo que le pide que escale el monte Everest, no con un paracaídas para saltar desde un nuevo, no con bucear de nuevo. No solo muestra preocupación por su paciente madre, la persona más cercana a él. Al mismo tiempo, él mismo no puede ir por motivos de trabajo. Sí, sucede, no hay necesidad de convertirlo en una tragedia. Muchas parejas generalmente viven separadas y solo se encuentran ocasionalmente. Tiene hijos. Entonces, lo que Masa dice ahora puede verse simplemente como un capricho, y a nadie le gustan las jóvenes caprichosas, por lo que María debería pensar detenidamente en su comportamiento y tener en cuenta el hecho de que su marido le pide matrimonio. Razón, si ella se niega ahora, Vadim seguramente lo hará. Sacarán conclusiones sobre su futuro juntos. A Masa no le gustó la última frase. Oh, no me gustó, es como si Vadik la estuviera chantajeando, es como si le exigiera hacer lo que mejor le pareciera y lo que dijera. No le importa su deseo e intención, a quien le puede gustar, pero Masa se enamoraría. Entonces, ¿qué más se puede decir? Este cóctel de hormonas y una visión muy juvenil de la vida hicieron su trabajo, y María estuvo de acuerdo, ir a cuidar a su suegra a pesar de que ella le pidió determinar cuánto tiempo necesitaría pasar con ella. Bueno, ¿cómo puedo conocer a Vadim? No parecía agradecido en absoluto. Siguió escribiéndole a Masa y exigiéndole que todo siguiera como él quería hasta que ella mejorara. El doctor puede predecir cuánto tiempo tomará. Masa tampoco era doctora, pero le pareció mal ella que Vadim ni siquiera pensó en enviar a su amada esposa a la oscuridad. Puede tener cuidado de averiguar el posible curso de la enfermedad y los posibles pronósticos. Masa debe estar preparada para todo tipo de fuerza mayor, podría surgir. Y para ello es necesario comprender claramente lo que puede suceder. Lo que no puede ser, seguro que lo descubrirás tú misma cuando llegues, la tranquilizó su marido. No tendrás que tratarla, solo la cuidarás y seguirás todas las instrucciones.
Recomendaciones del médico y luego verás lo que está pasando, no hay nada que decirle a Masa. Ya da un poco de miedo ir con la madre de Vadim. A pesar de que no había enemistad entre las mujeres, la amistad, sin embargo, de alguna manera no sucedió. Ellos también sí, ¿y cómo podrían hacerse amigos si apenas se comunicaban y vivían lejos el uno del otro y no tenían la misma edad para moverse en línea recta? Consideranse melores amigas, porém, a sograe Nora na obrigábame mantinam uma relacao totalmente equilibrada. Cumprimentábamse de cualquier forma e nao tentábamos mirar como uma palavra a atitude común de parents a distancia agora el estinam que se aproximar más a desesperadamente nao quería facer o que ela ordenou a Vadim. Más sorpresa o de UMOMEM, ela escreveu uma declaracao no trabalo por sua propia vontade e a levou ao departamento de RH, dada a situação, ela foi autorizada a no trabajar por semana ceja por algunos días. Más tarde se va María Pacovali porque hasta ahora se ha llevado muy pocas cosas. Vadim prometió que le entregará lo que sea necesario si su esposa le pide que vaya al confín de la tierra. Él seguía diciéndole estoy cerca, estoy cerca. Si necesitas cualquier cosa vendré así que no te preocupes, todo estará bien, despidiéndose de Masa con un beso en la estación de autobuses. Vadim la saludó con la mano a través de la ventana entre el autobús urbano y se apresuró a salir del andén. María solo pudo despedirse de él con una larga mirada. No hace falta decir que estaba triste todo el tiempo sin su marido. Más que nada, tuvo que cuidar de su suegra durante más de 6 meses, pero lamentablemente la mujer murió en el funeral. María se sintió culpable por no poder ni siquiera llorar sinceramente por el difunto, lo único que podía pensar era. Todo el tiempo fue finalmente regresar con Vadik en la capital porque hubo una interrupción en su experiencia. No la hizo feliz y fue deprimente preocuparse esencialmente por otra persona que Vadim visitara a su propia madre y esposa. Es extremadamente extraño poder contar con una mano todos los casos en los que no pudiste hacerlo por estar enfermo. Requería presencia constante. Así, la muerte de Julia Palna se convirtió en una libertadora, abriendo la oportunidad para que Masa regresara a su forma de vida habitual, que se vio obligada a abandonar. Ahora María sentía como si hubiera traicionado a sus padres y su inversión. Además, Vadimov aún no se ha convertido en madre y no pudo influir en este proceso. Ahora, ¿podrá encontrar su lugar en la capital? Después de regresar, esta sigue siendo una gran pregunta. Al principio, todo le parecía extraño a Masa. Durante meses, no se acostumbró a la presencia constante de su marido. La rígida rutina diaria de levantarse temprano y el ruido constante de la gran ciudad también parece inhabitual debido al hecho de que Masa está constantemente a su lado, pero la adaptación del personaje funcionó la segunda vez y para los jóvenes. Comenzó a vivir de nuevo casi como antes, excepto con cambios menores, por ejemplo, Masa no tuvo éxito. Para volver a conseguir trabajo en el mismo lugar del que se vio obligada a irse tan repentinamente, ciertamente entendía lo que iba a pasar, pero qué doloroso era admitirlo, la niña pareció renunciar voluntariamente, con sus propias manos, a una importante parte de su vida a un extraño que ahora estaba sentado en su silla de trabajo detrás del escritorio de la oficina, pero Vadim intentó consolar a su esposa y le dijo, como en broma, querida sí, pronto podrás tomarte la baja por maternidad. ¿Sobre alguna parte? Piensa en el hecho de que hay otras empresas, estoy seguro de que puedes tener esto. Por supuesto, Masa agradeció calurosamente a su amado por estas importantes palabras, pero en lo profundo de su alma había dolor. ¿Por qué no sintió la necesidad de sacrificar su carrera por el bien de su madre, trabajo y simplemente me pregunto por qué tal injusticia fue posible? Masa encontró otro lugar y ahora hizo todo lo posible por quedarse allí. Y a menudo se quedaba para estabilizarse después de que todos los demás empleados se habían ido a casa y, a menudo, regresaban. Trabajar cuando todavía no todos estaban pensando en mudarse. En el umbral de la oficina, le pareció que tales cualidades laborales suyas ciertamente debían ser apreciadas, de hecho, así fue, los jefes de María fueron muy leales y adecuados. Podemos decir con seguridad que la niña tuvo suerte en su trabajo, no tenían quejas sobre Masa, a menudo la apreciaban y se distribuían bonificaciones. Así que entristecete por el pasado, no había lugar para el tiempo. ¿Ves cómo el sol se pone simplemente radiante de felicidad?
Su esposa le contó las ventajas de su nuevo lugar y usted estaba preocupado de tener que hacer algo por el bien de mi madre. Renunciar significa que tenía razón otra vez, no lo fue, no perdiste, ganaste, mamá. No siempre quise estar de acuerdo con mi marido sobre mí misma y casi me derrumbé en lugar de encontrar otra salida a la situación tan fácilmente y simplemente la arrojé a las troneras sin interesarme por sus deseos y las capacidades de su esposa. Bueno, no estés de mal humor, la voz de Vadim era severa. Veo que te estás preocupando por mí otra vez. Neón, tú y yo estábamos constantemente en contacto. Y sigue siendo maravilloso. ¿Por qué tú estás con rabia? Y Masa suspiró profundamente en estos momentos y pensó en cómo explicárselo a su amado esposo. Que no debería haber sido descartado como cosas de tienda que quieres, arrastras al probador, pero te guste o no, pagas en caja en efectivo o con tarjeta y si no lo quieres. Compras esta cosa y la dejas acumulando polvo en un estante que nadie necesita. Bueno, ella ya tomó su decisión, que es lo que era. Y ahora todo lo que necesita hacer es arreglar lo que destruyó su larga ausencia, incluida su relación con Vadim, quien debería haber vivido su apogeo con la ayuda que le brindó Masa. Sin embargo, no, esto es solo en teoría. De hecho, Vadik se volvió algo así como un extraño o no encontraba la palabra adecuada para indicarlo precisamente, al menos para ella, justo antes de irse recordaba a Vadim como completamente diferente, más receptivo a sus peticiones, más cariñoso, más amable y ahora era como si un hombre completamente diferente, como si lo hubieran reemplazado durante los meses que vivieron separados, y esto asustó increíblemente a Masa, tenía miedo de que nunca se sintieran tan bien y tan cómodos solos. Como antes de que su esposo la obligara a hacerlo. Renunciar a todo. Y acudir en ayuda de su madre, sin importarle sus propios intereses. Y ahora también nos prohíbe recordar cómo fue todo, en ocasiones empezó a hacerle declaraciones a su esposa que nunca antes le había hecho. No tapé el azucarero con tapa. ¿Cómo puedes ser tan descuidado y por qué la lavadora no colgó la ropa apenas terminé de lavar? Estaba cansada y quería descansar, pero ¿tú qué estás? Hacer que nadie saliera a caminar con seguridad. Al principio Masa pensó que Vadim estaba muy afectado por la muerte de su madre, pero la pérdida de una persona tan cercana no. Pasa sin dejar rastro y a veces es difícil reconstruir de inmediato, pero el tiempo pasó mes tras mes y ya ha pasado un año y aún así, los comentarios ofensivos sobre su capacidad para administrar una casa de vez en cuando fallas en el vocabulario Vadika no ve ningún problema con ella, todo era simple, hay posibilidades, deseos cumplidos, no hay posibilidades. No había ganas de hacer precisamente eso, y por qué irritarse antes de que Vadim compartiera su actitud hacia la familia y nunca se pelearon. Por eso, lo que pasó ahora el fin de semana mañana Masa trató de hacer lo mismo que antes de esta separación forzada. Ella y su esposo permanecían en la cama o tomaban café en tazas pequeñas a pequeños sorbos, chupando el líquido ardiente y pasando en esos momentos. Le parecía que el tiempo no tenía poder sobre ellos. Y los cambios que ocurrieron durante sus ausencias no afectaron lo más importante y el amor mutuo entre ella y Vadik. Y que si él es una persona tan salvaje, simplemente es por costumbre, eso es todo, y realmente lo es. Es tan fácil para ella acostumbrarse al hecho de que ahora vive nuevamente con su amado esposo bajo el mismo. En el tejado, casi imperceptiblemente, las lluvias de otoño, las nieves de invierno y las tormentas de primavera pasaban por las ventanas de su pequeño apartamento. Masa estaba feliz porque ya se había acostumbrado a la vida familiar o porque simplemente había aprendido a entender a su marido en una sola. Mira, pero la relación entre los cónyuges parecía haber vuelto a la normalidad, en cualquier caso, ahora todavía estaban cómodos en los brazos del otro, el verano caluroso y bochornoso había llegado. Masa intentó organizar todo lo posible en el trabajo, llegar a ese momento feliz en el que pudo. La joven tuvo un año difícil para finalmente irse de vacaciones y seguramente quería al menos descansar un poco. Ella y Vadim planearon ir al mar, no a un resort de moda, sino a algo propio y muy barato. Ahora ya era un placer prepararse para el trabajo. María habitualmente tarareaba en voz baja alguna canción frívola e incluso bailaba ligeramente hasta la cocina y al ver el comportamiento de su esposa con sus propios ojos, no pretendía ser una estatua de mármol y la abrazó con fuerza alrededor de la cintura. Te estaré esperando con
Trabajo hoy, me gustaría pasar la noche solo nosotros dos y pondremos música tranquila y lenta con la que bailaremos. Me acerqué a mi marido, presioné mis labios contra los suyos e inhalé su aroma. Piel. Vadim agarró su cuerpo y la presionó contra él con tanta fuerza y exigencia que Masa incluso gimió de sorpresa. Él necesitaba saber cómo ser apasionado, ella ya lo había olvidado por completo, él tampoco. Recuerde recordar que este matrimonio no fue por costumbre, sino por amor, porque le tendió la mano a su esposa para darle un beso y luego. Entiendo, voy a llegar tarde al trabajo, dijo Masa con tristeza. Me alejaré de mi esposo después de unos minutos. Pero no puedo hacer esto, así que necesitamos tomar un descanso, terminaremos bien en la noche. Vadim estaba lleno de entusiasmo, tomó la taza de café de la mañana con los dedos y salió de Eden's Gibby como si volara. Ella había estado aquí durante mucho tiempo. Decidí por mí mismo que ahora tenía una maravillosa oportunidad de volver a poner todo en orden. Fue antes de que ella se fuera. Lo que significa ahorrar unos céntimos y tratar de parecer modesto y tranquilo, para luego en el supermercado más cercano meterlo en una cesta con las compras habituales como pan y leche. También enviaron una botella de vino, y en la lencería eligieron un conjunto de encaje rojo. Él y Dilo están felices, esto significa que las cartas están en sus manos. Al parecer, Vadim se sintió guiado por deseos similares porque le hizo una petición inusual. Casa y puse velas en un lugar destacado en un candelabro alto. Vaya, estamos cenando a la luz de las velas y me pareció saber con esas palabras que María puso el vino en la mesa y se metió en el cajón de la cocina a buscar un sacacorchos, todo entonces todo. Ahora no esperaré a mi esposa y presioné todo mi cuerpo contra ella, fue tan emocionante, tan memorable. Que Masa no pudo resistir el deseo de darle inmediatamente a su marido tanto cariño como no podía bañarse, que este era el día más feliz de su vida joven y despreocupada, y luego todo se fue al infierno a la mañana siguiente. Resultó que Vadim consiguió enfermo, o el aire acondicionado explotó o el vino estaba frío, como se llama, no es común, pero el hombre se levantó de la cama con mucho dolor de cabeza, dolor de garganta y, como supe más tarde, por la alta temperatura, gané. Hoy no voy a trabajar, probablemente dijo, dejó el termómetro a un lado, llamaré al trabajo y diré que me quedaré en casa hasta que terminen por un día. Masa preparó cuidadosamente té con frambuesas para mi marido y le recordó que hoy descansara lo más posible y no hiciera nada en casa, y ella. Volveré a casa del trabajo por la noche y prepararé una cena deliciosa. Sintió pena por su marido, que ahora se ve obligado a estar en la cama y beber antipiréticos todo el día. En lugar de disfrutar de la vida como ayer, Vadim prometió cuidarse y Masa, después de calmarse, se puso a trabajar. Masa sentía como si tuviera en casa un marido no muy adulto que pudiera cuidar de sí mismo y del niño pequeño y estúpido. Antes de la hora del almuerzo, la joven llamó 5 veces para informarse sobre su estado y escribió algunos mensajes en mensajería instantánea. El empleado en cuya presencia sucedió todo esto incluso llamó la atención de Masa, quien los hombres en general, no les gusta que los traten como bebés, lo que no quiere decir que a nadie le guste esta sobreprotección. Pero María creía que una familia se crea para este propósito: cuidar a su alma gemela. Y no hay nada en el hecho de que ella periódicamente recluta a un marido criminal. Además, el propio Vadim no mostró ningún signo de irritación o insatisfacción con esto. Es necesario pensar en el niño. El empleado sonrió, mirando cómo la joven estaba agitada y luego cloqueaba a su alrededor como un pollo a la hora del almuerzo que acaba de comenzar. Masa al principio pensó en ir al comedor como siempre, pero luego decidió hacer algo diferente. Se acercó a su jefe y le pidió permiso para quedarse entre y minutos antes del almuerzo. Según los cálculos de Masa, esta vez debería haber sucedido. Fue suficiente para ella. Tendrá tiempo de llegar a casa para ver cómo se siente Vadim allí y regresar para tener la tranquilidad de saber que él no ha empeorado. Abrió las puertas del apartamento con la esperanza de no molestar a Vadim. Tenemos ahora. Necesitamos obligar a nuestro marido a tomar paracetamol antes de irse a trabajar. Atrás, porque él no lo hará solo, no se irá a la cama y ya está. Más allá quería llamar a Vadim mientras ella estaba en el pasillo, pero luego ella cambió de opinión. De repente él solo está descansando, será mejor que pase ahora. Con calma, sin molestarlo y ver qué está haciendo y cómo está. No, ya te lo dije,
La voz de Vadim no estaba tan ronca como durante el día cuando lo llamó la última vez, pero aparentemente estaba muy enojado. Mientras discutía con alguien por teléfono, Masa no tuvo tiempo de indignarse porque los empleados llamaron a Vadik cuando estaba enfermo, mientras un hombre continuaba diciendo sí, ¿cómo puedo saber lo que no te dije que hicieras, dar a luz, verdad? O mejor dicho, generalmente te dije que no te preocuparas por él ni por ti, ¿no? Así es exactamente como lo escuchaste correctamente. ¿Qué me importa si está discapacitado o no, si una persona discapacitada solicita prestaciones? Bueno, no sé qué clase de mocoso me paga tanto. Tú lo concebiste. No soy el padre porque no estoy incluido en los documentos. Todo, dije las palabras sobre lo que está pasando ahora están congeladas en los labios de Masa, que está diciendo, sí ella lo hizo. Si no supieras que Vadim no tiene hijos, habría pensado que estábamos hablando de algún tipo de niño en cuyo nacimiento estuvo involucrado su marido, pero no puede ser lo mismo, tal vez sea así o. Quizás inesperadamente para ella, Masa se acercó a la puerta del dormitorio y con un movimiento brusco la acercó a ella. Sabía que Vadik definitivamente no estaba durmiendo, quería ver los ojos de su marido en ese momento y los vio incluso más cerca de lo que lo habría hecho. Me gustó. Cuando María apareció en el umbral de la habitación de Vadik, que estaba casi en la puerta, saltó hacia un lado para él, fue exactamente la misma sorpresa que para ella. No esperaba que su esposa estuviera aquí en este momento tan inusual. Es su hora, no te oí llegar. Viala intentó justificarse. Vadik entendió claramente. Que a Masa ahora no le importa, eso no es nada. María miró a Vadim y, como a través de él, no sabía qué decir ahora, solo un pensamiento golpeaba en su cabeza e incluso eso podía. No formuló claramente, a la joven le parecía que estaba en el vacío y no entendía nada de lo que estaba pasando, preguntó Masa con la mayor calma posible, queriendo no hacer ningún lío. Tenía todo bien planeado y los ojos de Vadim se movían de un lado a otro, estaba claro que. El hombre piensa febrilmente en lo que escuchó su esposa y si su situación es tan catastrófica, tal vez tuvo suerte y Masa no sabe nada, pero María no defraudaría a Vadim por ella. Esta era una cuestión de principios y muchos de ellos. Importante, ciertamente debe recibir una explicación de él sobre su diálogo sobre algún tipo de niño. Por cierto, ¿de qué clase de niño estabas hablando? Fingiendo que ahora diplomáticamente cambiaría la conversación hacia otro tema, como probablemente lo habría hecho si no hubiera querido. Para saber qué significa todo esto, estoy esperando una respuesta de inmediato y Vadim se dio cuenta que ya no sería posible bromear ni negar. Suspiró profundamente y miró a María con ojos tan tristes que allí leyó su frase, tenía razón. Y la vida ahora ya no será la misma, no importa cómo la mires y no importa cómo la arregles. Vadim le dice que a ella no le gustará mucho. Aparentemente el hombre se dio cuenta de que Masa se dio cuenta de la magnitud del problema. No lo hizo, estaba tratando de engañarla ahora o decir una cosa con otra en mente. Conocía demasiado bien a María como para pensar algo así. Comportamiento se salió con la suya. ¿No crees qué clase de niño es este? La voz de María no mueve nada bueno. Inmediatamente todo para mí. Dile a Vadim, ¿entiendes? ¿Me escuchas? Vadim, inmediatamente dime todo lo que exijo, lo que quiero, lo que necesito saber. El hombre entiende lo que le pasará a su esposa ahora. Juzgando aparentemente que era la primera reacción histérica en toda su vida juntos porque nunca antes había visto a su esposa en ese estado, riéndose en sus manos, o tal vez nadie le dio una razón, sea cual sea el caso. Y Vadik supo qué decirle. Aún así, Masa tendría que tener en cuenta cualquier mentira. Inmediatamente reconoce a Vadim sentado en el sillón del pasillo donde Masa guardaba las compras y las bolsas de plástico, sentado allí encorvado, le contó a su esposa y la historia de su traición. Resulta que cuando María se fue por 6 meses para cuidar a su madre. Suegro, Vadim no se quedó solo durante mucho tiempo. Era un hombre muy prominente, alto, de hombros caídos y buena postura, vestido impecablemente, capaz de hablar mucho y hermosamente. De alguna manera resultó que era cierto. Una mujer llamada Angela apareció en su círculo, y Vadik ni siquiera estaba allí ahora. Estoy seguro de que este es su nombre real y no un seudónimo ficticio. Vadim y Angela durmieron juntos la primera noche que se conocieron. Es cierto que el hombre se cansó del resto de su mente, no trajo una oportunidad conocida a la suya. Apartamento,
pero a la mujer al parecer le gustó la atención del hombre e insistió en que las reuniones continuaran. Ángela comenzó a seguir la cola llevada, sin dejarlo respirar. En el primer mes estuvo más tranquila que el agua debajo de la hierba, tranquila y sumisa. Y luego se dejó llevar por algún lugar y comenzó a exigir que Vadik se casara con ella. Una vida familiar feliz y otras cosas buenas. Dicen que ella es 100 veces mejor que él, una tal masa que ahora está revolviendo mierda y no le importa en absoluto su legítima esposa. Vadim no quería perder a su familia. Le parecía que podía hacer todo así en secreto, habitualmente y con seguridad. Él es su hombre, en caso de cualquier cosa, y sobornos suaves. Nunca se sabe qué pasatiempos les pasan a los hombres casados. Esto le pasó a él, ya sea como fuere. Su categórica negativa a irse y formalizar la relación con ella. Ángela escuchó y decidió que el asunto estaba bien. Girar en la dirección correcta, es decir, ella quedó embarazada y luego confrontó a Vadim con el hecho de que su hijo no abortará, no daré a luz. Así que piense ahora, ¿no es mejor irse? El bebé sin padre desde que nació y tiene tiempo de registrar el matrimonio. Pero Vadim ahora tenía aún más confianza debido al hecho de que no estaba en camino a alguien que sea astuto y atento en todos los sentidos. Ganar buen dinero con una chica decidida con la que a veces es muy bueno acostarse en la cama y para quien eso es lo único aceptable. Alcance de uso no. Vadim se negó categóricamente a siquiera pensar en legitimar la relación y tener un hijo en matrimonio. No lo necesita, tendrá muchos hijos de su esposa legal, y Ángel necesita ir a donde. Ella venía de una provincia lejana. Vadim no prestó atención a las amenazas de la niña, de hecho, se fue porque perdió su trabajo en la capital. La niña trabajaba como mesera en 3er grado. Sin embargo, ha regresado a casa y ha pasado tiempo más que suficiente. Año honor. Vadim pensó que su broma inocente era cosa del pasado, pero no hace mucho. Ángela volvió a recordar, simplemente llamó al hombre. La mujer dijo que el parto fue muy difícil. La maternidad de un hospital rural no es lo mismo que el centro perinatal capital. Luego resultó que cuyo hijo llamó Soyi. Además, Ann sufrió mucho de una lesión grave en el parto por falta de oxígeno durante el parto y ahora la lista de diagnósticos del niño no encaja dentro de las líneas de la tarjeta del niño reservada para esta necesidad y Ángela pidió dinero, mucho dinero para rehabilitación, medicamentos y observaciones especializadas que, según ella, cuestan una fortuna. Sí, si tan solo fuera una vivienda alquilada en la capital, porque no había especialistas cerca de la capital. Provincia capaz de trabajar con pacientes como Artyom. Luego Vadim se dio cuenta de que su vida feliz y despreocupada de alguna manera llegó rápida e inevitablemente a su fin. Se encontró en una trampa que él mismo se había preparado, indiscriminadamente en las conexiones. Por un lado, alguien podría fingir que el niño no era de. De hecho, no tenía una prueba en sus manos, no escribió sobre el reconocimiento de la paternidad. Pero el hombre entendió que tal comportamiento tarde o temprano provocaría una reacción en Ángela, y ella amenazó con reaccionar de una sola manera: contarle todo a María, su esposa. Ella no era tonta y de maravilla logró averiguar la dirección de su casa aquí y su examante iba a encontrarse con su actual esposa con otra. En todo caso, podría empezar a ayudar un poco a MacUBH. Poco a poco sería muy importante y significativo para él arriesgar a Masa, tarde o temprano. Ya era tarde para prestar atención a esto, claro que existía, pero aquí ya era posible inventar algo en el acto, solo fingir que no había pasado nada. Ángela no se lo daría. Estaba claro que la joven de hecho, le dijo a su desafortunado novio que tengo un hijo profundamente discapacitado y tú eres un Pinocho rico, su padre de sangre. Así que decide qué es más importante para ti: tu reputación, tu familia con tu estúpida esposa o una cantidad al mes para que yo pueda irme. Artyom está de pie porque ya no tengo con quien contar en el pueblo. Como dijeron, no me necesitan con mis hijos defectuosos, así que la elección es tuya, Vadim, pero no pienses demasiado, de lo contrario se me acabará la paciencia y tendré que hablar con tu pequeña hija. ¿No quieres eso, de verdad? Vadim se sentó frente a su esposa y estaba muy enojado con Ángela. María se dio cuenta de que él no estaba enojado por su propia intemperancia y libertinaje, que lo llevó a un final tan triste. Y para esta joven, Masa solo pensó en el viejo pero aún vigente dicho: el ladrón tiene un garrote. Robó. Estos dos eran dignos el uno del otro. Ella no tenía principios y era fría, calculadora. Apareció un hombre rico. Decidió atraparlo,
pero cometió un error, ni siquiera podía sostenerse del estómago. Ella nació profundamente discapacitada, en cuyo tratamiento pondría el resto de su vida, toda su juventud y toda su salud, donde podemos ser felices porque aparentemente decidió arruinar la vida de Vadim también. Después de todo, ella no fue la única que trajo a este niño al mundo, él también participó activamente. Sí, incluso si es así, es muy probable que no supiera nada, pero solo. ¿Qué significa esto para ella ahora? Entonces la codiciosa Ángela decidió llevarse a Vadim porque era el eslabón más débil de su vida familiar. Masa no supo cuánto tiempo estuvo de pie en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared frontal. De ella solo vio el rostro culpable de Vadim, que ahora le parecía simplemente repugnante, ya que antes no se había dado cuenta de lo repugnantes que eran sus rasgos faciales. Ahora tiene que decidir qué hará a continuación y fingir que no pasó nada. No puede ni puede pensar que todo ha terminado con Vadim, ahora solo necesita decidir dónde. Ella debería moverse y el hombre dará un paso. Sin embargo, él interpretó su largo silencio como un pensamiento en que más se puede intentar salvar en su relación y habló con tanta calidez y rapidez como si la decisión que tomará Masa ahora dependiera. En la velocidad de habla de él, bueno, ese es el sol del pasado, los que son así no volverán, pero no le daré dinero, verás que nuestro presupuesto familiar no se verá afectado ahora que ella puede amenazarme todo lo que quiera contándotelo todo, pero no le tenemos miedo. ¿En serio quieres que venda este apartamento? Voy a vender la casa de mi mamá, vamos a comprar una casa grande nueva en otra área y ella nunca nos encontrará otra vez, y luego, cuando esto termine, vamos a tener nuestro propio hijo, tal como queríamos. Recuerda, ¿quieres uno saludable?, murmuró Masa distraídamente en voz baja, sin siquiera pensar en lo que decía, y Vadim felizmente captó sus palabras, como si tuviera prisa por estar de acuerdo con su esposa. Por supuesto que tú dará a luz de la mejor manera. Condiciones, pero Masa miró a su marido como si estuviera vacía, no quería verlo ahora o. Escucha. Cuando Vadim se acercó a ella y agarró su muñeca, ella, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, instantáneamente retiró sus dedos pegajosos. No me toques. Entendiste que las palabras de María sonaban como una oración y el hombre mismo lo entendió en ese momento. En ese preciso momento, la hora del almuerzo estaba terminando y Masa entendió que no tendría tiempo de tomar ninguna decisión antes de presentarse al trabajo. Por lo tanto, la mejor opción para ella sería simplemente salir de vez en cuando. Se dio vuelta y abrió la puerta principal con la espalda de la niña. Se sintió como. La mirada de Vadim es patética y codiciosa, así como Bill. Este hombre al que ella entregó tantos años de su vida. Qué vil y doble cara es. Manos y pies para este sinvergüenza. Ella es una bebé, es libre y puede irse en cualquier momento. Masa volvió a trabajar y hasta el final del día no se comunicó con nadie, simplemente hizo en silencio lo que le pagaban, como un robot sin alma, no quería decir sus propias palabras. Tomó una decisión, sopesó todos los pros y los contras y vio lo que contenía. Solo hay una salida posible a esta situación: irse lo más rápido posible, sin volver a casa. Masa fue a ver los apartamentos que estaban alquilados no lejos de su trabajo, por muy mal que se sintiera en el alma y, al encontrar un techo sobre su cabeza, no debería haber pasado la noche con Vadim como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el marido llamó a Masa más de una vez, al parecer quería preguntarle cuáles eran sus planes, pero ella no contestó el teléfono. La niña decidió no cortar la cola del perro en pedazos y resolverá todas las cuestiones hoy, sin demorar el asunto. Ni por un minuto, porque en cuanto encontró un lugar donde vivir, aunque fuera pequeño, pero separado, inmediatamente se dirigió al apartamento que había considerado suyo durante tantos años para empacar sus cosas. Sin embargo, Vadim no estuvo de acuerdo categóricamente con el hecho de que su esposa lo dejara por algo tan pequeño. En su opinión, bueno, ¿qué estás haciendo? Ella se arrepiente de cómo se comporta su amada nuera. ¿Es posible dejar a su propio marido por semejante tontería? Apartó la mirada de la maleta que estaba empacando en ese momento y miró a Vadim con gran asombro. Vaya, eso no es una tontería. En realidad es absurdo, pero la presencia de Ren a su lado da vida. De hecho, mientras ella no estaba desfilando con el vestido en los resorts, sino cuidando a su propia madre, ¿cómo podría Vadim no hacer eso? Problema y dolor de cabeza para ella,
Pero ahora era importante dejar este apartamento para que no tuviera ningún recuerdo ni siquiera de ese periodo de su vida cuando vivía aquí y estaba feliz con Vadim pisoteando este sol. Él lo destruyó. Tus propias manos, completamente voluntariamente, ahora para fingir que fuiste inocentemente ofendido por la virtud, antes deberías haber pensado cuáles serían las consecuencias. Tal vez fue su incontinencia, sin embargo el hombre no quería calmarse, además las buenas esposas no se comportan así. Sí, tropecé, sí, lo admito y ahora qué me dices que haga. ¿Me vas a colgar o algo así? Deberías decirme pollo y no irte. Ahora debemos presentar un frente unido para que esta chantajista se dé cuenta de que no obtendrá esto de mí. Y en general, necesito dar a luz a mis propios hijos, y como lo más rápido posible. Posible, porque así no me quitarán demasiado de mi pensión, me enteré. Y en lugar de lanzarte a la situación, simplemente te alejas. En las novelas de mujeres, Más había leído más de una vez que en tales situaciones las heroínas se ríen antes de dejar a un amante infiel. Mira qué orgullosa estoy, puedo soportar el sol. Ahora por alguna razón no quería no solo reír, sino incluso respirar era simplemente doloroso para María. Entendió que solo estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer, pero que insoportable era darse cuenta de todo eso. Aunque ciertas ventajas de la situación también eran buenas. 5 años después, cuando habría dado a luz al hijo de Vadim, y quizás a más de uno. Y siempre estaría ligado a él de esa manera, así que tendríamos que deshacernos de él. Ted Massa desenrolló su maleta en las escaleras y se detuvo, preguntándose qué debía hacer con las llaves del apartamento. Finalmente decidió que no debía arrastrarlas consigo a la nueva vida. Se sorprendió. Le entregó su candado y comenzó al bajar mucho a sus espaldas. Escuchó que no abandonan a su propia gente a la primera señal de problemas y que él no la reconocería. Bueno, en realidad no fue. Massa salió por la entrada y literalmente tropezó. Una mujer, o mejor aún una niña, pero medio muerta de cansancio, se veía desaliñada e indiferente. La niña tenía las manos en el asa de un cochecito en el que estaba un niño medio sentado, medio acostado. Massa de mala gana fijó su mirada en el bebé y se dio cuenta de a quién estaba viendo frente a ella, ojos asimétricamente abiertos y completa falta de vida en ellos, boca entreabierta, farfullando impotente, cuello delgado, cabeza, movimientos incoherentes de las manos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta. Que Ángela obviamente estaba cansada de esperar y decidió por mi cuenta visitar a su examante. Es poco probable que Ángela supiera cómo era la esposa de Vadim, pero Massa todavía se sentía incómoda estando aquí junto a ella. Es poco probable que esta chica tuviera una buena opinión de ella, así como María no pensaba en nada bueno con ella también, pero simplemente no estaba de humor para esas cosas. Pensamientos. Ángela, sin embargo, se sentó con un carrito en un banco en la entrada de la entrada y comenzó a esperar la trenza mientras estaba esperando un taxi. No parecía que esta mujer estuviera nada feliz. Aquí estaba el movimiento completamente cansado de sus manos. Estaba ajustando al niño en el cochecito, suspiros profundos, hombros encorvados. Sí, lo entiendo, y Massa, con repentina lástima, no huele a alegría y satisfacción. Probablemente ella misma no esté contenta con su idea de llevarse a un hombre como Vadim en su vientre. Es poco probable que ella misma se sintiera atraída por él. Probablemente a Ángela le gustó. Era su apartamento, aunque pequeño, pero separado. Y ahora lo que pasa es que es un niño enfermo y sin hogar. Esperanza de rehabilitación y desesperanza e incluso falta de dinero, así que digan lo que digan, Ángela y Arma tienen las perspectivas más desesperadas. Massa tomó un taxi y salió de la casa frente a los ojos de la niña. Este niño, cuyo nombre probablemente era Artyom, permaneció mucho tiempo en el nuevo lugar de Massa, por supuesto, en el apartamento que ella encontró. Una actitud tan urgente no se parecía a una mansión real, pero al menos aquí podía estar segura de que nadie la molestaría. Para que esta habitación adquiriera un aspecto residencial y acogedor, Massa reservó unas horas para pensar qué hacer a continuación. Hasta ahora las manos y la cabeza de la máquina estaban ocupadas con algo todo el tiempo y ella podía permitirse el lujo de no hacerlo. Al pensar en la traición de Vadim, la persona en la que tanto confiaba resultó ser que ni siquiera podía encontrar la palabra adecuada. Era difícil de describir, pero era mucho más fácil sentirlo sin haber pensado qué hacer con todo esto. María
Decidió que la mañana de la noche era más sabia y durmió profundamente en su sueño. Tan extraño como tranquilo. Por la mañana, antes del trabajo, le esperaba una sorpresa que con mucho gusto evitaría. El propio Vadim se paró cerca de la entrada de la oficina y la sostuvo. En sus manos había un enorme ramo de hermosas rosas color burdeos, exactamente el tipo de flores que amaba. María una vez en esa otra vida donde no hay lugar para mentiras y pretensiones, y luego Vadik no tenía prisa por correr a las boutiques equivocadas. Dijo que la cuenta de Copec hoy solo estaba mimando y mañana ya se han marchitado. El hombre aparentemente a Tully no le importa recordar o simplemente no prestó atención a sus máximas pasadas. Cuidó a Masa y estaba listo para presentarle solemnemente este regalo. Bueno, era predecible que María se diera cuenta con horror de que incluso ahora ella no existe. Un toque de amor en las acciones de Vadik, de hecho, simplemente no lo tiene. Quiere salir de la zona de confort que su esposa le creó con su Bort y poner las cosas en orden solo. No está acostumbrado a vivir con Angela y su hijo enfermo. Vadik no quiere, así que no le queda más remedio que inclinarse ante ella y María para que ella lo perdonara y no pensar que podría construir su vida sola sin él, para que no fuera feliz. Hola. Vadim estaba radiante de alegría y placer, casi tratando de darle un regalo a Masa. Ramo a la fuerza. Quería volver a hablar contigo ayer. ¿Podemos retirarnos a algún lugar? Si no ahora, hagámoslo de noche. Sí. Vadik estaba de pie para que ella no pudiera trabajar, por accidente o a propósito, eligió este lugar específico y esta vez. ¿Y qué debe hacer ella ahora? Masa al principio no encontraba palabras para expresar todo lo que había estado hirviendo en su alma durante este tiempo. ¿Cómo se atrevía a pensar que ella era como un perro obediente? ¿O ella le dio una razón para pensar en ella así cuando ella con resignación dejó el sol y fue a cuidar a su madre? Y fue entonces cuando Masa vio un resplandor febril. Los ojos de Vadik todavía no eran suficientes para que él comenzara a arrastrarse hasta aquí cada vez que pensaba que ella podría corresponderle. Un hombre imponente con traje gris que pasaba aparentemente se dio cuenta de que la conversación entre ellos no era tan sencilla. Masa notó por el rabillo del ojo que este hombre completamente desconocido había disminuido la velocidad para poder verse mejor y escuchar todo lo que se decían y ella entendió. Esta es su oportunidad, querida. Mano al hombre del traje gris como si lo conociera. Eternidad, hoy llegas a tiempo, vas a despedirte de mí, vámonos, agarrando al hombre del brazo y rezándote con todo preparado para que no decida resistirse. Masa lo arrastró hasta la entrada de la oficina. Edificio, no digas nada, murmuró suavemente, esperando que él la escuchara. Por favor, con esto me salvarás. Su comentario quedó sin respuesta. Sin embargo, el hombre continuó caminando a su lado. Galantemente la condujo hasta la puerta de vidrio y no reveló con un gesto o una palabra el hecho de que en realidad eran desconocidos. Masa, que aparentemente era muy paciente o no particularmente curioso, apenas entró al edificio y se aseguró de que ya no fueran visibles desde la calle. María se alejó de un salto de su involuntario salvador y se dio cuenta de que no sabía qué decirle. Perdóname, y solo estaba capaz de murmurar e incluso mirar al hombre. Vamos, siempre soñaste con ser un verdadero héroe de la historia de detectives, respondió ese hombre. Se alejó de Masa y ella instintivamente se acercó a él junto a lo extraño que María sentía de alguna manera. Confiada en que no podría dar una explicación a este sentimiento, pero emocionado como un niño. Descubramos que es Vadim aquí su salvador involuntario. Extendió la palma de su mano e inmediatamente notó cuán dolorosamente se estremeció más al escuchar los nombres de este nombre. Algo andaba mal con la bella desconocida. Mirándolo con una amplia sonrisa, resultó que tenía una asociación con este nombre, especial. Lo entiendo, Vadik número 2 dijo. Sí, así lo llamó mentalmente María, la que traicionó y no se arrepintió. Será Vadim el número 1, y que accidentalmente puso su hombro en una situación difícil. El número Vadim. Masa notó que hubo una pausa extraña. Oh, sí, ella no se presentó. María también recordó y Masa comenzó a hablar. Vadik incluso pidió permiso para reunirse con ella después del trabajo. Si a ella no le importa, por supuesto, y si no tiene otros planes, bueno, Masa puede tener planes locos. Que le esperaba una noche triste en un apartamento vacío y solitario, también alquilado. Decidió que, aunque ahora no era el mejor momento para tener una cita, debía arriesgarse. Estuvo de acuerdo Masa.
Conoce a un hombre después de un día de trabajo y ellos. Acordamos un horario, sin embargo, Vadim número de no se fue tan pronto como acordaron reunirse y continuaron la conversación. Puedo decirte tu número de teléfono, sinceramente, me gustaste. Estaré feliz de llamarte a veces. Bueno, por si acaso, y si tienes planes, cambiarán o algo más. Masa se sorprendió de cómo el conocido expresó de manera simple y tranquila sus pensamientos y recibió todo lo que pidió. Y quería permiso para quedar y un número de teléfono, y por cierto, ella fue quien se acostó con él. Bueno, tenías que poder robarlo. Sacudiendo la cabeza, Masa subió lentamente las escaleras, era hora de subir a la oficina. Sin embargo, Vadim número 1 no parecía querer dejarla sola porque antes de que comenzara la pausa para el almuerzo, la secretaria Lenochka llegó corriendo desde abajo. Que siempre estaba atento a todo y a veces sabía más de los empleados que ellos mismos. Masa, este tuyo está ahí parado bueno, el marido que te pasó con él porque no está casi literalmente negro bajo el ojo, ¿eres tú? Para él y porque es interesante, se ve tan lindo. La empleada inmediatamente comenzó a argumentar en Delhi que Masa no valoraba su felicidad en el trabajo, no hablaba de lo que le pasó el día anterior y de lo que descubrió sobre su marido. Pero el ojo morado ya es interesante. Podría dar 100 a 1, que Dima estaba con una examante no muy simpática, madre de su hijo discapacitado común. La chica no dijo nada a los empleados curiosos y tampoco bajó, había. No es necesario que hable con Vadim. Muchas veces descubrí que al final estaba enojada por primera vez. Masa probablemente no quería que el reloj marcara la preciada hora. Así que, por supuesto, tendrá que levantarse de la mesa y abandonar la hospitalaria oficina. Hoy Vadim 2 debería iluminar la soledad de tu noche, pero aún así, qué duro es para mi alma. Fue asqueroso cuando los tacones de Masa resonaron escaleras abajo, ni siquiera pensó que su desafortunado esposo todavía estaba allí en todo el día. Resulta que cuando vio una figura familiar, primero retrocedió y luego, al darse cuenta de que Vadik ya la notó, ella audazmente le estaba. Adelante no te vayas, aulló su marido Beluga, quien en realidad tenía un moretón morado debajo de los ojos. No tienes derecho a hacerme esto, necesito tu ayuda. Masa notó que el guardia detrás del mostrador los miraba con desaprobación, ella no necesitaba escándalos aquí, es comprensible que tuviera que darse la vuelta y hablar contigo. Escucha, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué te hice? No hice berrinches o escándalos para ti. Empaqué mis cosas y salí de tu departamento. ¿Por qué me estás siguiendo? Ya es doloroso. Vadim no parecía escucharla. Temblaba como si tuviera fiebre y balbuceaba convulsivamente, tratando de tener tiempo para contarle todo. Es una locura. Anselka me encontró, vino a mi casa y me denunció delante de los vecinos. Traje a este friki, tuve que dejarlos entrar al departamento porque de lo contrario todos se habrían enterado. Ella presentó una demanda para establecer la paternidad. No quiero a Masa, no quiero pagar la pensión alimenticia, es para siempre. Él es un vegetal. Vadim estaba asqueroso. En el ánimo de transmitir su estado interior, el hombre se rompió la sien y eso fue lo más lo repugnante que María alguna vez escuchó. Sudoroso, repugnante y temblando de pierna en pierna, le olía lastimosamente debajo de la frente. Bueno, no lo sé, dijo finalmente el hombre, cuando sintió que a Masa se le estaba acabando la paciencia. Ella podría, por el camino, apóyame. Huyamos juntos a algún lugar solo tú y yo y para que nadie más. Entonces esta loca simplemente no nos encontrará. Masa negó con la cabeza y a través de la puerta de vidrio vio como una camioneta blanca se detenía cerca de la entrada. Su conocido matutino, un hombre, se levantó del asiento del conductor, miró su reloj y fue en dirección al edificio. Ya sabes, no deberías regresar e instalarte. Masa se giró bruscamente y antes de que Vadim pudiera objetar, ella ya estaba parada en el balcón. Vadim número 2 se quedó allí admirando abiertamente la esbelta figura de la chica de hoy que llevaba María. Solo un vestido ligero de verano hasta la mitad de la rodilla y un bolso al hombro. No era el momento para que la chica se preparara para una cita por la mañana. Sí, y ella no contaba con una nueva relación de inmediato. Pero si tenía suerte, tenía suerte. Vadim Remón le dio la mano, la ayudó a bajar las escaleras y le preguntó. Mirándote a los ojos me di cuenta en la mañana que no te gustaban las rosas, tal vez puedas decirme qué más puedes hacer para impresionarlo.
Me gusta mucho eso. Antes de que la niña tuviera tiempo de responderle al caballero, la voz malvada de Vadim número 1, en quien los dos ni siquiera habían pensado, se escuchó detrás de ella dejarse llevar por el momento. Ah, aquí estás, así que resuelvo los problemas de nuestra familia y tú sales con extraños. Este es un fiel esposa, este es un modelo. Si Masa no estuviera tan sorprendida por lo que Vadim estaba diciendo, ella seguramente se echaría a reír. Esto significa que es una esposa infiel, y si crees en su lógica, él es simplemente el hombre más maravilloso del mundo. Ella sabía, por supuesto, que Vadim tiene una opinión inflada de sí mismo. Número Vadim de no miró a su suegra bajo la condicional número 1, no pareció darse cuenta de que seguía hablando con Masa y estaba esperando su respuesta a su pregunta. Probablemente pueda simplemente salir a caminar. Entonces, sugirió la chica vacilante. Sintiendo como si el ambiente a su alrededor se estuviera calentando, no muy lejos, al menos en el parque de la esquina. Vadim número D asintió alegremente y le ofreció la mano a María. Ella no dudó en apoyarse en ella, y luego los dos caminaron hacia el parque. Sin embargo, Vadim número 1 no se iba a rendir. No quería que lo ignoraran así. Como si fuera un lugar vacío, porque el hombre adelantó a Masa con sus compañeros y comenzó a exigirle a su esposa que continuara la conversación. No tienes derecho a irte, tengo una situación difícil en mi vida y soy tu esposo. Debes ayudarme a parar. Escuchar frente a la misma persona que hace un minuto tranquilamente a tu señora en la acera. Se detuvo tan abruptamente como si hubiera golpeado una pared invisible pero muy fuerte. ¿Qué dijiste? La voz del hombre no augura nada bueno. Repita nuevamente para que pueda escuchar. Vadim aparentemente decidió no tentar al destino hoy, ya lo había logrado realmente desde su examante que quería quitarle dinero para el tratamiento del hijo de Masa, quien logró despedirlo 2 veces y murmuró de su compañero que fácilmente abandonarían a un hombre normal en el periodo más difícil de su vida. Vadim lo empujó en dirección opuesta y justo a tiempo. Porque Masa no quería verlo en absoluto, no quería verlo en absoluto. Era un hermoso día de verano en el patio y la joven quería caminar por el parque y no escuchar a su marido acerca de cómo ella era injusta con los traidores en la vida. Así que por supuesto tuvo que volver a contarle toda la historia a su salvador número 2, Vadim, quien se divirtió mucho y prometió que ciertamente se ocuparía de su suegra si decidía persistir y insistir por su cuenta. María sintió que frente a ella había un hombre con su palabra y que ciertamente haría lo que decía, tranquilo y confiado. Llegó en oleadas y ella estaba feliz de estar con él. La vida siguió como siempre, con altibajos. Vadim número 1 intentó molestarlo varias veces, tanto por teléfono como en el trabajo. Masa incluso tuvo que cambiar su número. Esto no la salvó de una mayor atención por parte de sus padres. Vadim no fue perezoso para ir a su ciudad natal a beber por completo de ellos. Masa tuvo un pequeño desacuerdo, como resultado de lo cual su hija quiso dejar a su marido legal e irse. Infierno otra vez, un joven que apareció de la nada. Una persona, una madre que deseaba lo mejor para su hija, naturalmente inmediatamente se inquietó y se apresuró a descubrir qué había hecho María, habiendo aprendido todo tal como era. Tenía que admitir que su yerno ya era prácticamente un sinvergüenza poco común. Y un sinvergüenza. Así que le pagaron caro, pero merecidamente, por comunicarse con Vadim. Luego ella se negó y le aconsejó que no tirara al gato por la cola y dejara sola a Masa para siempre. A pesar de la rápida llegada del otoño, la primavera florecía en María. Vida personal. Vadim en el número de resultó ser una persona maravillosa, a veces la propia Masa. Ni yo misma me creía que estaba viviendo con un marido así, por eso explicaba su tranquilidad olímpica ante cualquier situación difícil. Dicen que ya había visto suficiente como para no poder manejarlo, por eso trata de no ponerse nervioso. Por nimiedades y sin preocupar a quienes lo rodeaban, Vadim no tenía prisa y no forzaba los acontecimientos. Sus reuniones se llenaban de paseos en barco por el río, viajes al parque y al bosque cercano, visitas al cine. Para eventos de moda y visitas a gente nueva inventando algo nuevo. Sí, tanto es así que Masa se quedó sin aliento de alegría. Me estás mimando mucho, admitió Masa, sin atreverse a creer en su felicidad después de otra sorpresa. La presentó a mis seres queridos. Es incluso un poco extraño, ¿entiendes? Vadim suspiró pintorescamente y respondió con una risa.
Solo que no todos los días las chicas lindas me agarran de las manos y prohibirme decir que somos extraños, e incluso llevarme a algún lugar adentro, no conozco la publicación y donde no necesito esta aventura. ¿Entiendes la verdadera aventura que más entendió? Sintió que era atraída por Vadim, pero tenía miedo de cometer un error en su elección una vez, ya le gustaba la facilidad de comunicación y los intereses comunes, y lo que resultó de eso. Ni siquiera quiero recordarles que María se sintió cómoda y libre ahora que SB no tuvo tiempo de vincularse firmemente a su relación actual. La niña alquiló el mismo apartamento de una habitación que encontró el primer día, consiguió un gatito, recordó su antigua afición, y ahora en su tiempo libre tejía hasta que el dinero de alguna manera aumentó notablemente, ya sea porque empezó a gastarlo de forma más racional o porque simplemente no tenía ganas de comprar ninguna tontería. Hasta la primera nevada sin nieve y, junto con celebraron el año nuevo con Vadim por primera vez juntos, por supuesto, fue una fiesta especial, y Vadik le dio un regalo no trivial, además de un juego de aretes y un colgante alrededor de su cuello. También invitó a Masa a mudarse adentro, vivamos juntos y comencemos a vivir juntos. Estoy seguro de que eres a ti a quien he estado buscando toda mi vida. El hombre simplemente dijo que le gustaría despertar a tu lado y verte a su lado todas las noches. Ven a vivir conmigo. La buena Masa no quería arruinar la noche, pero aún así se negó. ¿Por qué debería cargarse con la vida cotidiana y comenzar una vida junto con él ahora, cuando ella? Libre como nunca. Vadim número de es excelente, simplemente una persona maravillosa, pero qué miedo tiene de cometer errores, miedo de simplemente no ver en esta persona más maravillosa del mundo al mismo mentiroso y traidor que Vadim. Sin embargo, el hombre no se ofendió por la negativa de Masa y a veces muy rara vez se quedaba así para pasar la noche con él. Así que decidió no apresurarla a tomar una decisión. Solo le recordó gentilmente que siempre estaría feliz de escuchar su consentimiento y sin importar el tiempo que pasara, Masa lo miró con gratitud y nada. No dijo que la herida que su primer marido le había infligido en el alma aún estaba fresca y que no podía hacer nada al respecto. Poco después de las vacaciones de Año Nuevo, cuando Masa estaba sentada en el trabajo y tratando de concentrarse en el informe, alguien llamó a la puerta de la oficina y la secretaria Elena le pidió a María que bajara, diciendo que allí había una chica esperándola. Sabía quién más podía hacerle una visita y por eso bajó, no podía dejar algo desconocido. Tuve que esperar la visita por ahora. De repente era algo importante, reconoció el cabello decolorado con peridrol y el rostro alargado inmediatamente. Angela Cutayas con una chaqueta fina se paró al frente. Personalmente, esta vez no estaba con el chico, al parecer se lo dejó a alguien. Vio a Masa acercándose a ella y la evaluó cuidadosamente con la mirada. Después de todo, no se conocían hasta ahora. Ela comecou sembro dellos, você a Masa, hizo Ebon, y eu quería ver você a pergunta o porque congeló unos labios da Masa, no fundo el agente en día o porque afinal, María Tina o que a propia Angela tanto quería le besa e liberdade, y también probablemente la oportunidad de influir en la decisión que tomó Vadim. O último que Angela quería falar con él a voz entende rápido, o interlocutor de Taratorin foi perseguido de alguna forma por Masa, ele es uma especie de vegetal insensível, ele o hace nao anda, nao fala, y o levo para rehabilitacao, mas o hace no sirve de nada. Ofrecemos estudiar con especialistas por una tarifa, pero esto es muy, muy caro, pero no estoy hecho de hierro. Sí. Y pronto Artyom dejará de tener un cochecito de bebé y le comprará un cochecito para adultos y un verticalizador. La mujer aún infeliz enumeró todo lo que su hijo necesitaba, y Masa la miró y no vio, pensó. El hecho de que Ángela probablemente no fue tan humillada y fea cuando sedujo a Vadim y lo obligó a dejar a su familia cuando lo engañó para que quedara embarazada después de unos meses de noviazgo. Ella también era claramente diferente, segura de sí misma, inteligente, cautivadora. Y audaz, esta vida la ha sacudido mucho, pero ¿qué le puede dar María ahora? ¿Por qué involucrarla en tu vida? Ya no preguntó, sino que suplicó. Sus mejillas hundidas se iluminaron con un sonrojo. No por mí, por su propio hijo, no puede con nosotros. Darse por vencido. Masa se encogió de hombros porque la extraña mujer decidió que Masa lo había convencido de cambiar de opinión. Si a él le importara su opinión, nunca se habría acostado con Angela y Artyom tampoco existiría. La interpretación de Angela.
Pruebas y dile que nos apoye como a un hijo. Su tono ha cambiado y ya se ha vuelto imperdonable y que nos amenace, que nos dé dinero para el tratamiento. No es mi culpa que naciera así. Debería enviarlo a un internado e ir a trabajar, pero no puedo, no quiero, pero mi madre Masa se encontró pensando que esto era extraño. Sintió pena por la mujer, realmente sintió pena, no debería haber sentido pena por ella, más bien debería haber odiado a Ángela y a su hijo, pero no podía. Vadik vive para sí mismo a través de sollozos, de la voz tranquila de una mujer se le escuchó y no tiene dinero para medicinas. Mi hijo, sin medicamentos, tiene ataques epilépticos, necesita tomar medicamentos y Vadik no se los da. Masa intentó expresar su simpatía con algunas palabras rutinarias, pero no le permitieron entender qué propósito perseguía a Ángela, por qué vino. Y su propia esposa apenas podía explicar que, en cambio, necesitaba y el dolor se la llevó donde quiera que miraran sus ojos, en lugar del trabajo de la máquina, Vadim probablemente se lo quitó. Masa calmó a la mujer con 2 o 3 palabras y de camino a su lugar de trabajo llamó a Vadim. Por supuesto la primera conversación no funcionó. Pero la promesa de al menos intentar resolver los problemas con su hijo, murmuró con apatía. María esperaba que Ángela, con su asertividad, pudiera obligarlo a hacer algo por su hijo. Situación desesperada en su posición de expresiones y elogios insuficientemente elegantes. Día tras día, algunos meses más pasaron volando y florecieron en el jardín. Verdadera primavera. Masa y Vadim pasaron casi todo su tiempo libre juntos y la joven de alguna manera no quería otra vida. Esa mañana se sintió mal tan pronto como abrió los ojos o comió algo ayer o una tormenta magnética. Qué dolor de cabeza tenía severamente. Masa tenía náuseas, ni siquiera había desayunado antes y el coche estaba desperdiciado. Corrió a la farmacia a la hora del almuerzo y volvió al trabajo con una prueba de embarazo. Unos minutos después María ya estaba mirando el resultado. Rayas brillantes en fondo blanco. La explicación con Vadim II fue tormentosa. Y alegre, por supuesto, entendió que era una persona excepcionalmente decente, pero en este caso Vadim también demostró ser un futuro padre emprendedor. Media hora después de que Masa le confesara que estaba esperando un bebé, una petición de el registro de matrimonio fue enviado a través del sitio web y Vadik ya estaba revisando las cajas en el entrepiso para comenzar a empacar las cosas para la mudanza. Nos casaremos, daremos a luz y seremos felices, dijo con calma, pero estos somos nosotros. Que apareció en cada una de sus palabras, calentó el alma de María, sintió. Ella misma amaba y protegía y sabía con certeza que su futuro bebé era muy querido por su padre. Sobre la alfombra a sus pies, un gran gato rojo, esponjoso y lleno de dignidad, yacía sobre tan hermoso animal. Una vez, el gatito que una vez atrapó se masturbaba, ahora más allá no creía que pasó por pruebas tan numerosas y desagradables como en su primer matrimonio. Los que dicen que todo se aprende en comparación, todavía tienen razón. Y se levantó del sofá para ayudar a su futuro marido a poner los platos en la caja de cartón. Vox, a partir de ahora está en buenas manos y puedes estar completamente tranquilo sobre su futuro.